Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al mundo de las telecomunicaciones. Hoy con la práctica número 3 de electrónica de comunicaciones, osciladores. Con ella aprenderemos todo el funcionamiento de los osciladores, así como los diferentes tipos de ellos y su aplicación y uso. Empecemos. Iniciamos hablando sobre los osciladores. ¿Qué son los osciladores? Son conocidos como circuitos electrónicos diseñados para generar señales periódicas. Estas señales son importantes en muchas aplicaciones, como lo es la generación de señales de reloj, comunicaciones, audio, instrumentación. En general, la esencia de un oscilador convierte un voltaje de entrada en corriente continua y a un voltaje de salida en corriente alterna. Un oscilador puede generar una onda, ya sea senoidal, sea cuadrada, siempre y cuando se repita en intervalos periódicos y funciona como una base de alimentación. Existen diferentes tipos de osciladores. Entre ellos, vamos a conocer un poco sobre ellos, pero antes quería mostrarles esta figura que tenemos acá, que es prácticamente la representación gráfica de un oscilador. Un oscilador tiene una entrada donde tenemos un amplificador de esta entrada y su salida. Y a su vez es un sistema con retroalimentación, o sea que la salida vuelve a la entrada y así sucesivamente. Por eso se le llama o se les dice que generan señales en ciclos periódicos. Ahora, conozcamos los tipos de osciladores. Existen diferentes tipos, entre los más reconocidos o entre los más conocidos en la parte de circuitos tenemos el oscilador LC, que es el inductor capacitor. Estos osciladores utilizan un circuito de resonante formado por una bobina, o sea, un inductor, como lo pueden ver acá. Estos son inductores y un condensador que vendría siendo un capacitor, que son estos que están acá, para generar la oscilación. Pueden ser osciladores de frecuencia fija o variable y se emplean en radios de transectores o generadores de señales. Ahora, también tenemos lo que es el oscilador de onda sinusoidal. Este oscilador es controlado por voltaje VCO. Generalmente estos osciladores generan una señal de onda sinusoidal cuya frecuencia se controla mediante un voltaje de entrada. Son ampliamente utilizados en aplicaciones de modulación de frecuencia como lo es la FM y síntesis de sonido. Ahora pasemos a conocer el oscilador Hartley. Es un circuito oscilador en el que la frecuencia de oscilación viene determinada por un circuito sintonizado formado por condensadores, inductores y a su vez, es decir, un oscilador LC. O sea, contiene todos los componentes de un oscilador LC y a su vez funciona como un dispositivo externo. Ahora, durante el proceso de la práctica nos hacen diferentes interrogantes, como qué componentes lo componen y cuál es el uso y aplicación de este. Entre esos podemos decir que los componentes que componen a un oscilador pueden variar según el tipo de oscilador. Por ejemplo, volvamos atrás. Esos componentes de los que nos preguntan esa interrogante, tenemos los que son los elementos de resonantes. Pueden ser bobinas, inductores, condensadores, o un circuito resonante RLC, dependiendo del tipo de oscilador. También tenemos entre estos componentes están los amplificadores, que en algunos osciladores se pueden utilizar amplificadores para asegurar la regeneración de señales, ¿verdad? Tenemos también lo que es la red de retroalimentación que les mostraba en la figura anterior, que es la que hace que se mantenga la oscilación y pueda incluir resistencias, capacitores e inductores. Y entre otros componentes que existen dentro de estos osciladores tenemos lo que son los circuitos de control.
Se utilizan componentes adicionales para ajustar la frecuencia y la forma de onda. Ahora, en la práctica de laboratorio nos piden realizar el montaje de las siguientes figuras. Antes de eso quería mencionarles la importancia o el uso de estos generadores o osciladores. Tienen una amplia gama de aplicación. Entre esos tenemos lo que es la generación de señal de reloj en sistemas digitales para sincronizar las operaciones de los componentes. También está lo que es la transmisión y recepción de señales en sistemas de comunicación, generación de tonos, señales de audio, y pues también tenemos lo que es control y temporización de aplicaciones industriales. En estos momentos estamos en la actividad de la práctica, en la cual nos piden realizar también el montaje de unas figuras que nos dejan allí, en la cual vamos a representar dos osciladores. Vamos a ver su funcionamiento. Bueno, y una vez más llegamos a la parte de la práctica, donde vamos a realizar la simulación del circuito dado por una figura que nos da nuestro docente, en la cual podemos evidenciar que tenemos un oscilador con dos condensadores, tenemos capacitores, también tenemos resistencias y está en un proceso como de conexión de carga, ya que evidenciamos dos LEDs y evidenciamos también lo que son la conexión entre ellos, que actúa como si fuera a haber una carga dentro de los capacitores. Ahora vamos a proceder a observar todo lo que es el proceso del circuito. También observo que tanto o sea, cada capacitor o cada transistor lo conectamos en estado de saturación. Esto lo que va a proceder es a encender el LED y lo que va a pasar es que se van a empezar a cargar. En el momento en que un condensador se cargue, el otro cambiará su estado a corte y esto provocará un encendido del segundo LED y así sucesivamente. Vamos a iniciar la simulación, en la cual vamos a ver la onda correspondiente. Eso, como se pueden dar cuenta, en este punto, vamos a poner el circuito un poquito más acá. Acá. Eso. Y vamos a ver nuestra onda. Entre los principios estudiados de cómo funcionan lo que son los osciladores y los capacitores, nos damos cuenta que la onda tiene un pico de caída en este punto. Cuando ella está en 1, si se dan cuenta, el capacitor 2 está apagado y se enciende el LED 1. Así sucesivamente va a pasar cuando ella pase a 0, amarillo está encendido, o sea, 1 está encendido, y cuando ella pase a 1, el primer LED va a estar apagado. Aproximadamente se maneja una frecuencia de 3.3 Hz y la onda de oscilación es constante, o sea, se apaga cuando se carga por completo el capacitor, se apaga y se carga el otro capacitor y se enciende el segundo LED. Esto crea una oscilación y una frecuencia en base a una batería. Pues este es todo el montaje de lo que es el primer circuito. Ahora pasemos a nuestro segundo ejercicio. Comenzamos con la actividad número 2 de nuestra práctica laboratorio. En la sección de actividades de laboratorio tenemos el siguiente circuito, el cual nos pide realizar el montaje debido a nuestro simulador de Proteus y revisar su comportamiento. En este circuito evidenciamos que es otro oscilador con sus respectivas resistencias, cuenta también con condensador, cuenta también con capacitores, y vamos a proceder a hacer lo que es la simulación y aplicar la onda y ver la onda que se nos genera en este proceso.
como podemos evidenciar, la onda es un poquito lenta. Vamos a proceder y decimos que, como pueden observar, el proceso de cargo, o sea, de cargar, es lento. La batería alimenta a los condensadores. Cada condensador se carga más rápido y lento. Esto se debe a que la conexión de la resistencia son las que están provocando el paso y están haciendo la oposición a la electricidad. Por esta razón, el LED se enciende y cuando se descarga el LED se apaga nuevamente, ¿verdad? Y cuando él se apaga, vuelve a subir. Tiene un proceso, como pueden ver, esta curvatura que se genera aquí es como una especie de onda sierra, ¿cómo es que se le llama? Esta se le llama, bueno, esta curvatura que genera acá es por el tiempo que se demora en volver a cargar y se apaga, vuelve a cargar, empieza a cargar de nuevo, sube, otra vez empieza a cargarse lentamente y lo que va a producir es que cuando la señal sube, muestra una onda y es porque está entrando esa electricidad LED. En este punto se está manejando alrededor de 0.3 Hz, 0.5 Hz y con una amplitud de 1 volt aproximadamente, 1 volt o un poquito más. Pues yo podría decir que es un oscilador LC, ya que este tipo suele ser de frecuencia fija o variable. ¿Cómo lo podemos apreciar en la actividad número ahora? Continuamos con nuestra actividad número 3 del laboratorio de referencia del diseño como nosotros lo queramos. Y en este caso, pues yo hice un oscilador básico en el cual simplemente vamos a ver un encendido de LED continuo por carga y descarga de los condensadores perdón, de los capacitores. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Funciona de la siguiente manera: los LEDs encienden y apagan de manera intermitente debido a que el capacitor carga y vuelve y se descarga. No mantiene su nivel constante y variable, que es también conocido como oscilador LC. Y pues es de fácil entendimiento ver cómo el ciclo del capacitor tiene el estado en el que se alimenta la batería, pero al mismo tiempo se descarga al encender el LED y vuelve a entrar en ese ciclo de realimentación para mantenerse activo. Y a esto se le llaman los osciladores de retroalimentación, osciladores. Estos Bueno osciladores chicos, son para finalizar, los osciladores son circuitos fundamentales en las telecomunicaciones. En muchas otras aplicaciones electrónicas, su capacidad para generar señales periódicas controladas es esencial para el funcionamiento de los sistemas de comunicación. Y pues generación de diferentes formas de ondas, conoces el dominio de los osciladores. El conocer esto nos permite a nosotros aprovechar su versatilidad, utilizarlos de manera efectiva en numerosas aplicaciones tecnológicas. También nos permiten diseñar y desarrollar circuitos electrónicos de manera sofisticada y mejorada, la capacidad de generar y controlar señales. Por lo tanto, son una herramienta indispensable para nosotros en el avance de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias por su atención. Quien habló para ustedes, Rosnia Duarte, y, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Y pues esta fue la materia de Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones, la práctica número 3, osciladores. Será hasta una próxima. Bye bye.